Viva, un programa diseñado para contribuir a una mejor calidad de vida. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a En Privado. Recuerden que todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde tenemos nuestra emisión, un programa que quiere contribuir a una mejor calidad de vida y a un mayor bienestar. Casi que podríamos decir bienestar a un clic. Ustedes pueden consultar nuestras redes sociales. Está con nosotros Juan Fernando Roncayo, nuestro periodista, nuestro comunicador, y Juan Fernando les va a decir a ustedes cómo es la forma más fácil de comunicarnos. Así es, doctora, a todos nuestros seguidores les hacen un saludo muy especial, a los que se conectan sobre todo en este momento, muy pendientes de En Privado, que se conecta en las redes sociales de Oye Cali, El Corrillo de Mao y Lucía Nader Asociados. Les recuerdo que vamos a estar muy pendientes de sus preguntas y comentarios, y también tenemos una línea privada para los que no quieran hacer públicas sus preguntas, es la 322-423-2323. Y quiero decirles a todos ustedes que tenemos también nuestra plataforma www.lucianaderasociados.com, y ustedes ahí pueden entrar, mirar nuestros servicios, leer nuestros artículos, hacernos un seguimiento, también hacer muchos comentarios. Hemos trabajado arduamente para que este propósito de una mejor calidad de vida y un mayor bienestar llegue a muchas personas. Hoy, como todos los días, tenemos un tema muy interesante. El tema es las infecciones de transmisión sexual, pero no vamos a hablar de las infecciones de transmisión sexual, vamos a hablar de que estamos muy preocupados. Los profesionales que trabajamos en salud, en especial los urólogos y los ginecólogos, quienes son los profesionales de elección cuando este tipo de situaciones se presentan, porque han ido en aumento. No vale la pena las estadísticas. Lo que necesitaríamos era que en lugar de decrecer, estas o se han mantenido en algunas regiones estables o han aumentado, y esto realmente es muy preocupante. Tenemos como todos los martes a la doctora Luz Viviana Pazmiño. Ella es médica, ginecóloga, ella es especialista en educación sexual, es una persona que se ha abanderado de la salud sexual y reproductiva. Ella es una feminista que trabaja no solamente en favor de las mujeres, sino también en reducir las conductas violentas en los hombres. En fin, es una profesional que nos ha contribuido muchísimo en esclarecer estos temas. Y está con nosotros también la doctora Lucelena Villegas, psicóloga clínica, y ella también nos va a ayudar a cómo los papás desde muy pequeños pueden generar actitudes positivas, pero también de cuidado. Cuando les enseñamos a nuestros niños desde chiquitos a cuidar su cuerpo, muy probablemente estos van a ser adultos más saludables. Doctoras, muy buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Doctora Luz Viviana, ya lo hemos repetido varias veces, pero volvamos y le digamos a las personas qué son las ITS, que eso suena como un instituto descentralizado, pero digamos, ¿qué son las ITS? Las ITS o las enfermedades de transmisión sexual son aquellas enfermedades que se transmiten durante las relaciones sexuales, o sea, son las que hay por contacto sexual, son las que se contaminan. Pero digamos que no solamente es contacto coital, sino también, por ejemplo, también sexo oral. No, es muy importante entender que en la pareja uno de los dos esté infectado. Entonces, si son dos personas que uno está infectado, pero la otra persona no tiene ninguna herida, no tiene ninguna por vía de transmisión, no hay problema. Pero muchas veces está con una persona contaminada y a veces la otra persona está sana, pero hay un mordisco, entonces la puede contaminar, ¿sí? O infectar, pues. Es mejor decir, ¿qué es mejor decir? ¿Contaminar o infectar? Porque es que a veces le dicen a uno es que contaminar es el ambiente contaminado. No, pero también o la puede contaminar o infectar o transmitirle. Ajá. Podemos también utilizar el término de transmitirle la infección. Ajá. Y eso, por ejemplo, volvemos otra vez. ¿Cuáles son las vías a través de las cuales se transmiten? Mucho cuidado. Generalmente en mucosas, o sea, en heridas, por ejemplo, en vagina. Ajá. Si hay una relación anal, generalmente relaciones anal. Son las de más riesgo, ¿no? Sí, porque el conducto a veces, pues, es más difícil, está más estrecho, hay que utilizar algún lubricante. Pero además porque es una zona que está diseñada para evacuar y no para entrar, claro, hay que adecuarla para penetrar. Sí, generalmente se recomienda que se haga una dilatación con los dedos
y generalmente que use algún lubricante y generalmente siempre hay como una irritación y por ahí se puede contaminar en boca por el sexo oral. Y ya sabemos que estas enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo el papilomavirus, que es uno de los, ¿cómo se dice?, los precursores del cáncer de garganta, ¿sí? Mire, En estábamos los en hombres. una reunión social súper no sé qué y los señores como que se destaparon un poquito y no sé qué y les dije, por favor, sean precavidos. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de gente que hay infectada en garganta por el virus del papiloma humano y ustedes creen que son invencibles, inmortales, de acero inoxidable y eso no es así, doctora Luz Viviana. Sí, Lucia, lo que pasa es que casi no hablamos del condón para la boca, para la lengua, ¿sí? Y hay un condón que se utiliza y se El coloca en dental la- dams. El condón para la lengua casi no se promueve, ¿sí? Y eso previene mucho el papilomavirus, porque realmente la gente que está contaminada no va diciendo yo estoy contaminada. Bueno, una de las cosas que tendríamos que pensar, doctora Luz Helena, es a los papás les da mucho miedo, mucha angustia hablar, digamos, uno no tiene por qué hablar de infecciones de transmisión sexual con unos niños muy pequeños, pues porque seguramente ni nos van a entender. Pero eso no significa que no generemos actitudes sanas frente a la corporalidad. Y eso me parece que es como fundamental desde que son muy chiquitos. Claro. Yo pienso que sí, los padres buscan, perdón, ayuda psicológica, mucho por eso, porque o les da pena o les da miedo, no pueden afrontar una situación porque de sexualidad, porque en sus familias también vienen con ese tabú, llamémoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Primero que todo se les enseña a que a los niños o muchachos se les debe hablar según la edad, ¿no? Porque pues hay un lenguaje para los Claro. niños, un lenguaje para los más grandecitos. Pero lo más importante yo creo es que desde que el niño va creciendo y va encontrando ya sus genitales, porque eso es prácticamente desde que nace, Sí, señora. hay que no crear una situación de pánico ni de rechazo. estrés ni de rechazo. Entonces, enseñarles a los niños desde pequeños cómo es su cuerpo, ¿no? Entonces, esto son las piernas, aquí está el pecho, los senos, está la vagina, está el pipí, El pene, entonces, o el pene. Entonces, porque a los pequeñitos no se les dice pene, se les dice pipí. Sí, sí, para que es ellos un nombre entiendan. cariñoso que se Exacto. utiliza. Uno le dice en el pirulo, Sí, bueno, pues. exacto, como lo utilicen en cada familia. Lo importante es... Pero, perdón un segundito, Sí, pero dime. la idea, por ejemplo, es hablar siempre con su término. Claro, con su pero término. a ver, hay términos, por ejemplo, digamos, cariñosos y no vulgares, que muchas familias, por ejemplo, emplean y los niños saben que su pene se llama pene, pero algunos pueden decirle, por Exacto, ejemplo, pipí, sí, y como pene. una expresión afectiva, pero Sí. deben saber que su órgano genital, en el Exacto. caso, Ese es un nombre. pene, Exacto. y que las niñas tienen una vagina y tienen una vulva y tienen un clítoris. Ese tipo de cosas deben ser dichas de esa manera, Exactamente. pero Ay, es con como... cariñoso está bien. Exacto, sí. pero la actitud de los papás es porque es que si usted da educación sexual a los niños y entonces es que mira, ese es tu pene, así como no, Sí, como en secreto, pues el niño dice, pues esto es una cosa mala, ¿o Es no? que eso dice Sí. Luz Helena, que es la actitud con que le hable. Sí, Los sí, niños sí, se dan sí, cuenta que es exacto. malo, es pecaminoso. Es muy importante que el niño empiece a conocerse, empiece a aceptarse y así es un niño contento con su sexualidad, aceptando su sexualidad y la de los demás, porque no es solamente la suya, sino la de los demás. Al mismo tiempo, la familia o los padres son los encargados de decirle al niño cuáles pueden ser los riesgos, también según la edad, de lo que puede suceder sí, ¿no? Entonces, si te están tocando mucho, si está sucediendo una situación que no es normal para Que no lo ¿no? haga sentir bien, No, por exacto, ejemplo. Bueno, que no. pero de eso Ujú. vamos a hablar Sí. más adelante. Pero como dice la doctora Luz Helena, lo más importante es que los niños y las niñas se apropien de su corporalidad, se apropien de su sexualidad, de sus expresiones sexuales. Miren, los niños y las niñas tienen expresiones sexuales. Y lo que pasa es que de la actitud de los papás, ellos van a prejuzgar o a interpretarla como sana, como linda, como Sí. alegre o como mala, dañina o perversa.
Pero bueno, entonces eso es importante, generar actitudes, ¿por qué? Porque necesitamos adultos sanos. Miren, hay generaciones, por ejemplo, de los que tienen 40 años y más, que se criaron todas, bueno, hay gente muy joven todavía que se crea llena de cucarachas en la cabeza. Yo tuve hace muy poco el caso de una mamá que me lleva a su hijo porque ella cree que se masturba mucho, y yo le dije, ¿y usted cómo sabe? Ah, no, porque es que yo me doy cuenta, yo lo espío. Yo me doy, alguna vez recibimos uno, el baño tenía como una celosía y se subía en un asiento la señora a mirarlo. ¿Quién es la perversa ahí? A ver, ¿o no? Sí, Lucía, pero definitivamente sí falta mucha educación sexual. Acuérdate que estamos en el 6º país más analfabeta en educación sexual. Tenemos en esa categoría. Pero yo pienso que hemos avanzado muchísimo, doctora. Sí, hemos Es que avanzado, pero nosotros de todas somos maneras, hipercríticos con absolutamente todo. No, pero Lucía, sí recomendemos un poquito más, por ejemplo, los docentes. Hay pues, algunos, una no digo pesadilla. que todos, pero algunos docentes tienen como sus restricciones sexuales, entonces transmiten como que el sexo, como decía la doctora Lucelena, es tabú, es pecaminoso. Y también los padres, o sea, la idea es cada vez hacer una sexualidad más sana, ¿no? Pero mire, volvemos otra vez, y esto pues es una crítica constructiva a los educadores. Uno no puede educar si uno es una persona toda conflictualizada con su Exacto. cuerpo, con su sexualidad, si uno es una persona llena de angustias. Entonces es más fácil, digamos, asumir posiciones políticas que asumir, digamos, una, pedagogía acerca del cuidado del cuerpo. ¿Cuántas veces un profesor no ha salvado a muchos de sus alumnos, estos profesores pilos o profesoras muy pilas, han salvado a sus alumnos de que están siendo violados, están siendo exacto, agredidos. que los miren, si a ustedes los tocan, si a ustedes les hacen esto, si a ustedes los están chantajeando de esta manera o de toda la otra manera, todo ese tipo de cosas ayudan. ¿Cuántos niños y adolescentes no terminan con infecciones de transmisión sexual y uno dice, a ver, ¿y de dónde salió? Pues un adulto que está abusando de ellos. Exactamente, y hoy, permítanme, hoy es muy complicado con tantos medios de comunicación que invaden, ¿sí?, la privacidad, digamos, de las familias, de los muchachos, y también la tergiversación de esa información, porque es que llega también pornografía, llega también otro tipo de situaciones que los muchachos no están preparados en un momento a recibirla. Bueno, si son muy Entonces, chiquitos, sí, pero yo pienso que el adolescente, mire, es casi que podríamos decir inevitable que los adolescentes no vean pornografía. Antes, ahora la ven por los medios tecnológicos, Sí. pero antes, acuérdense, las revistas. Uno veía en la cama, debajo del colchón de estas muchachas de 15 y 16 años, Novelas de Corín Tellado. ¿Ah? Antes. No, Corín Tellado eran novelitas que no tenían nada de sexo, esas eran Sí. puro romanticismo, Sí. pero revistas como Penthouse, Playboy, sí. Playboy, todas esas revistas. Antes había una revista que era la revista Luz, y entonces la revista Luz era considerada pornográfica. ¿Qué es? Ahora que uno la lee se muere de la risa, eso de pornográfico no tenía nada. Pero lo que quiero decir es que desde que la humanidad es humanidad, tiene curiosidad acerca de los hechos y las expresiones Lo que sexuales. pasa, Lucía, Sí, es eso que es así. sí, pero doctora Luz Helena, la pornografía trae mucho dinero, entonces está totalmente, hay abundancia de páginas. Los muchachos están tranquilos haciendo sus tareas y les reportan esas páginas, aparecen. Bueno, depende si no tienen ciertos seguros, si Ajá, eso espontáneamente, si no las están buscando. Si un muchacho busca por primera vez una página pornográfica, después empiezan a invadirlo. Eso. Doctora, para analizar dos situaciones que incluso me las comentó Gustavo en Bogotá, que se me hicieron muy curiosas, y era, primero, que el mejor amigo de las enfermedades venéreas, el alcohol. Entonces, De las infecciones de transmisión sexual. Exacto. Sí. Entonces, él explicaba que podía llevar uno en el condón en el bolsillo, era solo estar borracho, ¿sí?, para uno no usar el condón. Y cuando estábamos en época de universidad, pues sonó gracioso en el momento, pero es una realidad, como dice Martín, podemos, y conocemos la regla, conocemos que existen las enfermedades, conocemos que existen los condones, nos preparamos con ellos, pero salimos con un grupo de amigos, nos emborrachamos y claramente pues la cabeza está distorsionada por el alcohol. Mire, doctora Y hasta ahí Lucía, llega el juicio. es que hay una distorsión entre la información y la vivencia. Muchos jóvenes saben
que tienen que usar condón, que tienen que usar anticonceptivos, las mujeres, etcétera, etcétera, pues porque no hay todavía anticonceptivos muy efectivos para los hombres, pero no lo aplican. ¿Qué pasa ahí? Pero Lucía, también pienso que son imaginarios que hay en la cultura. ¿Cuáles son los imaginarios? Que si yo me pongo condón, yo no voy a sentir lo mismo. Entonces muchísimos hombres piensan eso, que es que si me pongo el condón yo no voy a sentir. No, pero borracho que se ya... No, pero ese es el imaginario que hay en la cultura. No, ¿sí? eso es cierto, Doctora, pero cuando están sin tragos. O sea, pero cuando están con tragos es soy invencible, soy Superman, además soy es una Batman. ruleta, ¿no? Porque No, pero es lo que te voy a decir, generalmente eso va, sí, es que, y las mujeres también lo sienten, que si él se pone condón, entonces no van a sentir la eyaculación, entonces no van a sentir placer. Bueno, Ajá. queremos aclararles un punto. Tanto el pene como la vagina tienen una sensibilidad que los especialistas le llamamos una especie de sensibilidad torpe. Es decir, el tercio externo de la vagina es un poco más sensible, bueno, porque hay una serie de células, bueno, lo que sea. Y el pene también tiene, digamos, unas zonas muy sensibles en el glande, sobre todo en el frenillo, etcétera, pero realmente el problema de la sensibilidad está en la cabeza, está en la interpretación que se hace del hecho. Una persona bien excitada, contenta, feliz, se olvida de que tiene puesto un condón, y la mujer igual, se olvida de que el otro tiene puesto un condón. Entonces, por favor, rompan, como dice la doctora Luz Viviana, todos esos imaginarios, todas esas cucarachas pues, que tienen en la cabeza. Y para eso es este programa en privado, ¿no? La idea es que hemos ido rompiendo Sí. con muchos imaginarios. Sí, y perdóneme, doctora, creo que La perdonamos. a los adolescentes, porque estaba hablando ella y me da pena, a los adolescentes, estaba pensando en este momento, a los adolescentes hay que repetirles muchísimo, como están haciendo ese cambio de situación de vida y biológico, decirles, mire, hoy en día existe eso, como dice la doctora Lucía, los mismos profesores debieran de también repetirlo con niños y niñas. Existen estos y estos métodos anticonceptivos y existen estos métodos de protección y existen estos riesgos si alguna situación sucede. Porque desde muy jóvenes ya los muchachos están teniendo relaciones sexuales. Claro, pero ojo Sí. con eso. Cuando un muchacho o una mujer, una adolescente mujer, ya les empezamos a dar información a esas edades, ya han pasado 14 años o 13 años o 15 años con unas ideas absolutamente erróneas, incluso transmitidas por el mismo grupo, y la introspección es mucho más pobre. No, Lucía, totalmente de acuerdo contigo. Hay que empezar a hablar de educación sexual con los niños, de acuerdo a lo que ellos vayan preguntando. Exacto. Y desde pequeño, desde que lo estás bañando, hasta la forma de tocarle sus Eso, genitales, sí. Mire, tocárselas hay con naturalidad. Mire, hay una cosa que hemos peleado durante muchísimos años, y es que la educación sexual, además de la educación sexual que se imparte en la casa en los primeros años, la educación sexual debería estar inmersa en todo el currículo. Por ejemplo, Exacto. uno ve sociales, entonces uno en sociales puede ver todo el desarrollo histórico que ha tenido, digamos, las explicaciones acerca de la sexualidad, también tienen que ver historia de la sexualidad. En geografía, por ejemplo, deberían ver todo lo que es demografía y salud. En matemáticas todo lo que es demografía, todo lo que, todos los hechos que determinan el número de personas y habitantes que ocupan en el mundo. En biología se debería ver toda la parte biológica de la sexualidad, y así sucesivamente. Pero sabes, Lucía, que no tocan mucho sexualidad, sino el aparato reproductor Por eso, femenino o masculino. cada o sea, la parte materia reproductiva, debería, pero dentro no de sexualidad. Claro, en cada materia debería haber una temática específica para la sexualidad. ¿Para qué? Para que la incorporemos en el diario vivir. A ver, cuéntenme una cosa. Ustedes que nos están viendo, nosotros que estamos aquí, tenemos una sexualidad segmentada martes y jueves, por ejemplo, somos sexuales en noviembre y diciembre, en días de fiesta. A ver, somos seres sexuales todos los días. En diciembre en la feria y en septiembre van a parir todo el mundo. Pero Sí, en septiembre empiezan a parir, pero bueno, la feria. pero lo importante es entender que eso está siempre ahí. O sea, lo importante, Lucía, como tratar de redondear esto, es que definitivamente cada día está en aumento la tasa de las enfermedades de transmisión sexual. Que las enfermedades de transmisión sexual están a flor del día, que generalmente se contaminan cuando hay una lesión, pero también
con un mordisco, con una agresión. Es muy importante el aseo, Lucía, que los hombres entiendan unas manos limpias, unas uñas cortas, ¿sí? Porque con uñas largas la puede rasgar. Entonces por ahí se transmite el virus. Y usar el condón, o sea, lo importante... La doble protección es importantísima. Las mujeres no se pueden, bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, las mujeres no podemos seguir pensando en que existe el método del ritmo, que es que yo no estoy ovulando, que es que yo no sé, una cantidad de cosas que sí, que pueden ser ciertas desde el punto de vista científico, pero que no son una regla universal. Y como no son una regla universal, entonces podemos fallar. Pero lo que pasa, Lucía, es que cada vez está aumentando más las iglesias y la parte religiosa, y muchas iglesias y muchas religiones solamente aceptan los métodos naturales. Y que de naturales no tienen nada. No, y que digamos algo, de métodos naturales lo más seguro es que vas a quedar embarazada. Naturalmente. Tienes que cuidarte y tienes que definitivamente planificar. Y por eso es que uno ve mucha gente religiosa con 5, 6, 7 hijos. Y después vaya, pues entonces extienda la mano porque no puede educar esos 5, 6, 7 hijos. Sí, Juan. Pero entonces, doctora, porque, vuelvo y le repito, cuando a mí Gustavo, porque me falta la segunda situación, me nombra estas situaciones, a mí se me hacen muy normales como hombre. Y si usted le pregunta a su grupo, a todos les parece que son casos normales de los hombres, pero nosotros ya conocemos los métodos, nosotros ya sabemos. No. El problema es que parece que no lo creyéramos, porque, por ejemplo, la segunda situación que dice Gustavo, como cuando uno sale con una vieja, ¿no? Entonces saliste con la pelada, vieja, no, bueno, con una mujer. con una mujer, saliste con la mujer, tuviste una relación sexual y ese día la conociste, entonces se levanta uno al otro día enguayabado, súper preocupado. Y uno suda frío toda la mañana y uno, mejor dicho, me contagié, no sé qué, por la tarde ya está más tranquilo, al otro día le olvidó y por la tarde del otro día la está llamando. Pero Juan, allí estamos hablando como con un pensamiento, lo que la cultura patriarcal enseña no al hombre, sino al macho. O sea, el tipo, por ejemplo, para mí, el hombre, o sea, el macho es el que cree que yo soy muy hombre o muy macho, entre más mujeres estoy, ¿sí? O sea, por ejemplo, hay que enseñar al hombre que se quiera, que por ejemplo, por más mujeres que no viva en guerra, que cualquier hueco es trinchera. Exacto, que el hombre piense que... Doctora, es peor aún, es más machista la situación, le voy a decir por qué. Gustavo, un segundito, por ejemplo, viene y se te ofrece una mujer, pero si a ti no te gusta, tú te tienes que respetar y aprender a querer. No tomarse 5 aguardientes más o 5 tragos más para verla que, bonita. Y es que los hombres además, no. esta es la frase más, ¿no? Uno con una vieja que es la embarrada. Anoche estuve con una vieja que, entonces la que es la embarrada es ella, ¿no? Exacto. Y la que no se cuidó fue ella, pero y eso es una cosa que hacen mucho los hombres. Claro, pero mire, hay cosas, por ejemplo, que son bien importantes cuando Juan hablaba de los tragos. Los tragos no son solamente que los hombres se tomaron unos tragos y se olvidaron del condón. También muchas mujeres se van de parranda y si están sin tragos, tienen un control consciente y no están repartiéndolo, pero algunas, no muchas, pero algunas se toman unos tragos y entonces se liberan entre comillas y asumen conductas que nunca asumirían si estuvieran sobrias. Entonces, ojo con eso, el alcohol es un pésimo consejero y además... No solamente es un pésimo consejero. Y que te ganas muchos problemas con el alcohol. Pero un segundito, Lucia, es que yo quedé como con Juan ardía porque, sí. O sea, con Juan, no es Juan, sino que Juan está transmitiendo como el pensamiento de uno. O sea, no es Juan, sino yo entiendo, Juan, que Juan lo que está haciendo es transmitiendo el pensamiento de la mayoría de muchos hombres. Sí, que se van a tomar los machos que son, que mucho trago, que entre más mujeres soy más berraco, ¿cierto? Pero yo te digo una cosa, ¿sabes cuál es el problema? Que a los hombres no les enseñan a quererse, a tener autoestima, a valorar su cuerpo. Yo les digo que su cuerpo... No, lo valoran en la medida en que tienen muchas erecciones y muchas mujeres. Valoran su cuerpo, pero no más lo que tienen entre las piernas. Claro. Pero no todo, que se pueden enfermar, sí, o sea, empezar... es que quieren la cultura falocéntrica, la de penetración, no la sexualidad, todos. Mire, doctora Luz Viviana, y cuando uno atiende pacientes, por ejemplo, que están infectados con virus de VIH, dicen, ¿sabe qué, doctora? Es que yo sé dónde me lo gané. ¿Sí? Sí. Le van diciendo, es que yo sé dónde me lo gané, yo sé que ese es mi estilo de vida el que ha hecho que yo esté pasando por esta situación. Entonces,
desafortunadamente nadie experimenta, como se dice, en cuero ajeno. Exacto. Sí, hay una cosa también, ¿no? Que analizando los casos que consultan y las lecturas que se hacen de esta situación, en la parte de tradición cultural, ¿sí? Que viene de todos nuestros ancestros, lo que les han inculcado a los muchachos de hoy, ha sido esa situación. Es decir, vea, sea macho, ahorita estamos trabajándolo, bendito sea Dios, pero no es una cosa que se había hecho anteriormente. No. Entonces, ¿qué pasa? El grupo, lo que entre comillas llamábamos nosotros la pandilla, ¿sí? Influye mucho también en las actitudes de los muchachos, de los hombres, de las mujeres. Por eso, entonces, ¿quién es el más macho? ¿Quién es? Claro. Eso influye muchísimo, aunque estén trabajándose en este ¿Y momento. quién tiene más relaciones sexuales con más Exacto. niñas? Entonces es más berraquito. Claro, lindo. pero también hay una cosa que se está utilizando Sí. hoy en día, porque también tenemos que ser justos en eso. Las instituciones o las entidades que están trabajando mucho en educación sexual están trabajando precisamente eso, a los grupos de pares, porque resulta que cuando nosotros los adultos nos relacionamos con el jovencito y la jovencita, estos nos dicen, ahí esa vieja cantaletosa antigua, no sé qué, veterana, no sé qué, cucha, bueno, como nos llamen, y entonces no nos hacen mucho caso. Es el discurso de mi mamá, mientras que cuando el discurso es transmitido por sus iguales, como que tiene una mayor permeabilización. Vamos a ir a una pausa, a una pequeña pausa de salud y ya regresamos. Porque salud es más que un cuerpo sano, los invitamos a escuchar en privado estos consejos. Muchas de las conductas de riesgo están dadas por los niveles altos de estrés. Muchas personas sienten que pueden liberar estrés, por ejemplo, a través de una relación sexual, pero muchas veces con quién tienen esa relación sexual, pues no es muy claro. Vamos a hablar del estrés, vamos a hacer una serie de notas acerca del estrés porque nos parece que es muy importante también que logremos identificarlos para que podamos controlarlos y tener conductas más saludables. Hay una regia frase de Winston Churchill que dice que cuando miro hacia atrás todas estas preocupaciones, me acuerdo de la historia del viejo hombre que dijo en su lecho de muerte que había tenido un montón de problemas en su vida, la mayoría de los cuales nunca habían sucedido. Entonces, primero mirémonos hacia adentro y miremos cuántas cosas nos preocupan que no tienen nada que ver con nosotros y nunca nos han sucedido. Hemos escuchado muchas veces hablar del estrés como si fuera pues un lugar común en donde todos caemos. Sin embargo, una pregunta obligada aquí que les queremos hacer es, ¿qué es realmente el estrés? Siempre creemos que el estrés es una fuerza, una reacción necesariamente negativa y entonces es la reacción del cuerpo ante, por ejemplo, un desafío, una amenaza, un peligro, un daño. El estrés, por ejemplo, hace que nuestro corazón lata más rápidamente, que tengamos mayor tensión muscular. Es positivo en el sentido de que nos puede llevar a la acción y es negativo cuando nos produce daño emocional y enfermedades. Pero miremos que este estrés puede ser útil. Miremosle la utilidad al estrés. Es el combustible que nos da el poder para vencer los obstáculos o desafíos que nos plantea la vida todos los días. Y ya sea en el trabajo, en la familia, en situaciones personales vividas como dolorosas o difíciles. Entonces sí, puede que esas situaciones nos estresen, pero el mismo estrés se encarga de sacarnos al otro lado. Pero también es perjudicial porque el cuerpo no está programado o destinado a correr altas tensiones todo el tiempo. Cuando la tensión es permanente, cuando esa tensión nos agobia, entonces nuestro cuerpo empieza a fatigarse y a dañarse. Y mucho estrés, en especial el llamado estrés postraumático, está asociado a grandes cantidades de ansiedad que pueden llevarnos a alteraciones tanto físicas como emocionales. En los siguientes programas vamos a seguir hablando de este interesantísimo tema que puede ser el origen de muchos males, de muchas enfermedades, pero también de muchas opciones y posibilidades para salir adelante. Y Lucia, y se está diagnosticando más el estrés. Bueno, y continuamos con este importantísimo tema. Las infecciones de transmisión sexual están aumentando. Miren, no dependen
del nivel socioeconómico, no dependen de los niveles educativos, no depende de la calidad de la persona, de si es buena persona o si tiene conductas inadecuadas, nada. Ni de la edad tampoco. Ni de la edad. Y hay un tema que nos tenemos que referir necesariamente y es aquellas personas que tienen confianza en su pareja, en especial mujeres monogámicas, exclusivistas y fieles, que confían ciegamente en su pareja y que su pareja no le cabe en la cabeza que su mujer, ama de casa, les exija condón, ¿no? Y es origen de muchos conflictos. Ella puede presumir que su marido, ojo con eso, mire, se dice que muchos hombres son mentirosos, pero más que mentirosos, hay hombres que manejan muy bien las dobles vidas. ¿Se acuerda, Lucía, que en un programa estuvimos hablando de la incidencia del papilomavirus en mujeres de mayores de 50 años? Sí, claro. Que eran contaminadas con sus esposos y que nosotros estábamos autorizados de vacunarlas. Y el número de mujeres que han dicho yo no he tenido sino esta pareja y tienen VIH positivo. Pero mira que aprovechemos este programa para decirle a la mujer, así sea su esposo, exíjale que utilice condón. Eso es bueno que se proteja, porque pues uno no sabe lo que hacen, como decían, de la puerta para afuera. Y como dicen, el diablo es puerco, ¿sí? No sé, y bueno, pero también como yo les he oído a ustedes los programas anteriores y todo eso, es tan importante, por ejemplo, hablar los adolescentes, que los padres y las madres sepan para dónde van, qué reunión hacen, a qué fiesta van, porque ya no se oye tanto, pero se decía en Bogotá o algo que hacían reuniones en pijamadas, y entonces tenían relaciones sexuales entre todos y todas. Todavía. Todos se contaminan. Entonces, estar muy pendiente de todo eso es la recomendación que yo le hago. Miren, la idea es la siguiente. La idea es que las conductas de riesgo existen. Ni siquiera han podido definir y tipificar cuáles son conductas de riesgo, pero digamos que en términos generales las conductas de riesgo son más de una pareja, la promiscuidad sexual, que es muchas parejas o varias parejas. Lo otro es utilizar, por ejemplo, sexo ocasional o participar de actividades como las orgías, las famosas pijamadas, o los juegos, por ejemplo, como el juego de los intercambios de pareja sin la protección, el juego de la botella, en fin, el pico de botella. El pico de botella. Entonces, ojo, y una de las cosas más dolorosas que estamos viendo con ese tipo de cosas es la instrumentalización del cuerpo de la mujer. ¿Por qué? Porque resulta que entonces en la mayoría de las ocasiones ellas se están prestando no para su satisfacción, sino para la satisfacción de ellos. Y se está viendo que esto empieza a ser una práctica mucho más común de lo que nos imaginamos. Lucía, a mí me llegó al consultorio un adolescente. ¿Sabes qué juego hacen? Que como estábamos hablando del machito, decir que ya de adolescente ya, por ejemplo, el que más aguantara de penetrar a varias vaginas, o sea, el que más aguantara antes de eyacular. Entonces ganaba, si estaba con 5 o 6 y después eyaculaba, ganaba, el que más aguantara. Claro, pero mire que usted dijo penetrar vaginas, como si las vaginas estuvieran por fuera de un cuerpo. Exacto. Ese cuerpo es el cuerpo de una mujer instrumentalizada. Y así jugaban, así ese era. Entonces resulta que si una de esas niñas tiene una infección, Se lo transmite. pues se la va a transmitir a otras, así el que ese muchacho que llegó a ella no la tuviera. Entonces se infecta a él e infecta a otras. O sea, son unos juegos casi que podríamos decir están jugando a la vida y a la muerte. Sí, y además lo que estaba diciendo, y lo repito otra vez, es esa influencia que existe del grupo hacia ellos. Si ellos se salen de esa situación de grupo, empiezan a ser estigmatizados, les hacen bullying, toda esa situación. Entonces los padres tienen que tener mucha confianza con los hijos y los hijos con los padres para contar todas esas situaciones, ¿no? Yo creo que muchos papás que nos están escuchando ahora, Sí. Juan, nos imaginamos que les vamos a hacer una recomendación. Sí. Es muy difícil hablar con nuestros hijos cara a cara y personalizar la situación. Sí. Nos ayuda mucho cuando empezamos a hablar en tercera persona. ¿Cómo les parece que escuché este caso?
Y entonces, o un programa de televisión que nos hable de una práctica o de una situación X o Y. Entonces, cuando somos capaces de poner en tercera persona y el papá puede decir, oiga, ¿dónde estarán los papás de estos muchachos? Sí. Hijo, mira, si tú llegas a estar, o hija, si llegas a estar en esta situación, cuenta conmigo. No dejes que las cosas crezcan, llámame, no te dé miedo, yo te protejo, yo te respaldo, no sé cuántas, porque muchas cosas de esas terminan en actos violentos y a veces peligra hasta la vida. ¿Y qué tal cuando estas cosas? No, y puede quedar embarazada la niña, pero, o sea, quedan embarazadas a los 13, 14 años. Pero ¿y qué tal cuando lo mezclan el alcohol realidad con drogas? Una cantidad de cosas. Inclusive, doctora, o sea, muchos de estos grupos de jóvenes y sobre todo adolescentes, cuando han llegado ya a esos límites, exponen toda su vida sexual por redes sociales, o sea, pierden cualquier clase de límites contra eso, porque además hemos visto casos digamos, de niñas que, por ejemplo, en redes sociales... Juan Fernando no es un fantasma, lo que pasa es que está fuera de cámara, pero no es un fantasma. Le cuenta a todos, por ejemplo, el tamaño del pene de sus compañeros. Me hago entender, entonces ¿sí? Vuelven la sexualidad pública, y eso pues tiene unas consecuencias psicológicas en el futuro de sí. Cualquier persona que caiga en ese estado. Juan, pero volvemos y decimos por este programa, los padres que hablen con los adolescentes que no tienen que tener relaciones. Mira, en Estados Unidos y en países avanzados cada vez son más tardías, inician sus relaciones sexuales después de los 18, pero es que aquí les hacen bullying si no han tenido relaciones sexuales antes. Pero bueno, yo pienso que lo que pasa es que tienen una cultura distinta. Por ejemplo, uno ve países como Suecia, por poner un ejemplo, que son unos países muy adelantados en educación sexual. El sexo es como ir a comerse un sándwich, una cosa como esas, pero tienen tan introspectado, tan absolutamente introspectado, tanto los métodos anticonceptivos como el uso del preservativo, que realmente las conductas de riesgo son mínimas. Los índices de infecciones de transmisión sexual son, mejor dicho, a veces hasta negativos en ciertas poblaciones, lo mismo que los embarazos, los abortos. En fin, todas esas conductas de riesgo han disminuido, porque el sexo es una expresión y se puede dar. Nadie dice cómo se debe dar. Uno esperaría que el frontal estuviera un poquito más desarrollado para que tuviera más responsabilidad social. Tienen una sexualidad muy positiva, lo que está diciendo Lucía. Es difícil para muchos padres hablar del tema de sexualidad con los hijos. Entonces, cuando no se puede hacer eso y no hay, por ejemplo, un abuelo que intermedie o una persona de absoluta confianza familiar, tienen que buscar su apoyo en profesionales. Psicológico, ¿sí? Porque el mismo psicólogo le puede explicar a los padres cómo hablar con los hijos, ¿sí? O si quieren llevar también el hijo adolescente, se le puede explicar, o al niño. Pero hay que buscar siempre una solución para estas cosas. Es importantísimo. Eso es cierto. Nosotros no nos podemos seguir quedando en el discurso. Sí. Nosotros tenemos que tener cosas muy prácticas, doctora Luz Viviana, y usted es la experta en eso. ¿A dónde pueden acudir tanto los padres y los adolescentes? Por ejemplo, la mamá puede llevar su hija al ginecólogo, el papá puede llevar su hijo al urólogo, pero tiene que entrar con el hijo o la hija, porque es que a veces los niños y los papás no estamos preparados para la intimidad de nuestros hijos. No, les tienen que dar, por ejemplo, cuando a mí me llevan un adolescente, yo le digo a la mamá que por favor me deje sola con la adolescente. Generalmente nunca te cuentan que han tenido relaciones sexuales, por ejemplo. Entonces uno les tiene que decir al padre o a la madre que esperen afuera y hablar con el adolescente, uno como médica, y después decirle que cualquier necesidad, cualquier duda, me llame y me pregunte, ¿sí? Claro. Y ganarme la confianza. Esa es la idea. Pero también entendamos que muchos médicos no tienen educación sexual, no tienen esa especialidad, entonces ellos atienden en la parte del diagnóstico, la parte clínica, pero a veces es corto el tiempo, entonces no les pregunta como esa parte sexual. ¿Sí? Por eso a veces un poco lo que hacemos es un llamado a los profesionales de la salud. Sabemos que no pueden personalizar muchas veces la consulta porque el mismo sistema le exige que no le puede dedicar al paciente más de 15 minutos o 20 minutos, y entonces en 20 minutos tiene que mirar el método anticonceptivo, explicárselo, etcétera, saber a qué tipo de población pertenece, y eso pues no es nada fácil, ¿no es cierto? Pero si ellos saben mucho más acerca de eso,
pueden utilizar estrategias que les faciliten la comunicación con su paciente y ponerle pequeñas tareas. Mira, vas a investigar, por ejemplo, en tal página, vas a investigar en tal página donde puedes ilustrarte más acerca de esto, qué pasa con el método que quieres utilizar, cuáles son las contraindicaciones, si te pasa esto y esto tienes que volver. A los programas, a los servicios amigables, Ajá. que en todos los centros de salud existen los servicios amigables que enseñan a planificar. Entonces el profesional no tiene que detenerse a explicar eso, sino que los invita a que asistan a toda la programación de servicios amigables. Sí, así es. Eso es muy, muy importante. Es muy importante tener un sentido que va más allá de la prescripción de los anticonceptivos o del sexo seguro, ¿sí? Es decirle, ¿usas preservativo? Yo me aterré la cifra, revisando la cifra. Yo pensé que el 90% de los hombres estaban usando preservativo. No. Y resulta que no llegan ni al 40%. No usan. Pero podríamos decir así rapidito que nos vamos a cuidar y vamos a revisar nuestro cuerpo, y el autocuidado es mirar, por ejemplo, las niñas si están mojando el panty, las adolescentes, no las niñas, las adolescentes, si tienen un flujo, de qué color es el flujo, si es blanco, si es un flujo verdoso. Exacto. Cuando hablamos del porcentaje de uso del condón, ¿hablamos del mismo porcentaje de las mujeres que no se cuidan? No, Las mujeres son más precavidas, aunque no crea. Hoy en día son las mujeres más precavidas que los hombres. Pero los hombres son más impulsivos. Lo que pasa es que, por ejemplo, dejemos claro una cosa, que para prevenir las enfermedades de transmisión sexual es el condón el que nos previene, ¿cierto? Para planificar es usar doble método, pero el condón no nos protege para no quedar embarazadas. Exacto. No sirve como método de planificación. Pero entonces, cuando yo quiero evitar una enfermedad de transmisión sexual, por ahora así conocido, el condón. El condón. Y por ejemplo, en las formas de tener la relación sexual. Por ejemplo, si yo voy a tener una relación anal, tener unos cuidados especiales. Primero de pronto hacer penetración vaginal y después anal, pero no anal pasar a vaginal. Sino que Claro, este porcentaje del 40% que hablábamos de los hombres, ¿por qué no es el mismo de las mujeres? Precisamente porque el hombre tiende a estar con varias mujeres. A ver, hay cosas, por ejemplo, hay mujeres que no les gusta el condón y dicen, es que no siento igual. Volvemos otra vez a lo mismo. Eso de no siento igual está en su cabeza, no está en su vagina. Enseñarles Claro. a que se quieran y que se pueden contaminar. No solamente eso, sino a gozar su sexualidad de manera segura. ¿Quién ha dicho que uno para gozar su sexualidad tiene que vivir como en la cuerda floja, pasando de un edificio de 50 pisos a otro de 50 pisos? No, eso no se trata de vivir en permanente riesgo con una sensación de vacío en el estómago y al otro día con la sensación de qué va a pasar conmigo. No, eso no se trata. Se trata simplemente de que las personas, después de una deliciosa actividad sexual, ¿no es cierto?, consentida, deseada, acordada, etcétera, eso sea motivo de felicidad, de tranquilidad, de desarrollo personal, y no una carga espantosa que sea una fuente enorme de sufrimiento. Por Dios, es que eso no tiene ninguna razón de ser. Lucía, tú me decías que habláramos un poco sobre los signos y síntomas de las enfermedades, que son varias enfermedades de transmisión sexual, no sé si las vamos a nombrar, que son muchas, pero digamos las principales, por decirlo de alguna manera. De las principales tenemos el papilomavirus, la sífilis, la gonorrea, pero el VIH. Sí, el papiloma, eso, hay una que se llama el cresta de gallo, que es la del condiloma combinado, que son de las verrugas. Pero lo que te quería decir, Lucía, es muy importante que los adolescentes se examinen su cuerpo, se revisen. Muchas veces hemos hablado en este programa que no se conocen sus genitales. Entonces, por ejemplo, en especial las mujeres, porque los de los hombres son más evidentes. Pero, por ejemplo, más fácil de mirar, si un muchacho está con una gonorrea, pues empieza a ver un flujo diferente, una secreción uretral, y feo el olor y una secreción, pero mira que por ejemplo ellos se retraen el prepucio porque generalmente tienen que aprender a limpiarse en la cabeza del pene, sí, quitarse en ejes mesma. Entonces allí miran si ahí tienen lo que llaman a veces la gotica militar, que es lo típico de la gonorrea, una gotica mañanera. O sea, mirar si tienen verrugas, por ejemplo, en la cabeza del pene, verrugas, si hay dolor en la retracción del
Por del ejemplo, hay prepucio. enfermedades para muchos hombres, incluso también para muchas mujeres silenciosas como la sífilis. A veces en su estadio primario algunas personas sí tienen una manifestación, pero hay Es como otras una que herida, no, como una úlcera, herida, que vuelve exacto. como una úlcera, va volviendo una úlcera, que es el chakro blando. Pero Lucía, en las mujeres, mirar ese flujo, no todo el flujo es una enfermedad de transmisión sexual, porque hay flujos que es como el cándida, como el hongo, ¿sí? Que no necesariamente es de transmisión sexual, puede ser por el uso de antibióticos, el uso de piscinas, que se contamina con el hongo, que es un flujo que es como leche cortada, como grumoso. No quiere decir que es una enfermedad de transmisión sexual, pero en general no es bueno. Si yo tengo flujo, por favor consultar al ginecólogo. Al ginecólogo, miren, Una todos. verruga, las mujeres también tocarse con los dedos en la vagina si sienten como una carnosidad. Claro, mire, si usted tiene CISBEN, acuda a su CISBEN. Exacto. Tienen servicios de urgencia, acuda. Ese servicio de urgencia la va a remitir al profesional. Si tiene su plan postpago, pues hágalo. La EPS, sus EPS tienen la obligación de ser atendidas primero por médico general, y si el médico general ve que se sale de sus manos, inmediatamente la va a remitir o lo va a remitir a los especialistas de elección, que son los ginecólogos y los urólogos. Y si usted es una persona que tiene un seguro, digamos, un plan complementario o una medicina prepagada, pida directamente la cita con el ginecólogo y el urólogo. Vayan, por ejemplo, las mamás que ven, por ejemplo, en la ropa sucia, ven el calzoncillo manchado del muchachito o de la muchachita, pues inmediatamente vayan a estos centros amigables, a estos servicios amigables que tienen todos los centros de salud, y así van a poder, digamos, solucionar el problema a más corto tiempo. Porque es bueno, doctora Luz Viviana, usted como ginecóloga, que les diga a nuestros video oyentes cuáles son las consecuencias de una infección de transmisión sexual que no se atiende a tiempo. ¿Qué órganos se pueden dañar? Lo que pasa es que cuando hay, por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual, digamos que la infección va ascendiendo y entra por el orificio cervical interno, puede ascender la infección y llegar a las trompas uterinas, producir salpingitis, infección en las trompas, y puede haber también como obstrucción de la trompa y después haber problemas de infertilidad. Digamos, en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres. Igual también puede haber una prostatitis, porque generalmente hay una infección en o la una próstata, uretritis. o una uretritis, y también pueden tener también después problemas de la azoospermia, o sea, de la producción de espermatozoides. O sea, les puede afectar la infertilidad y también el dolor, ¿sí? Pero Lucía, antes de que se me olvide, cuando tú estabas hablando del calzón manchado, por favor, en las niñas, cuando una mamá manda a la niña a su guardería y cuando lava su ropita interior y ve como una especie de flujo, es tan importante que empiece a mirar si alguien la está toqueteando, si son niñas de 5 o 6 añitos, ir a la guardería, qué hombres están acompañando a la niña. O sea, empezar a investigar por qué el calzoncito está manchado. Hay una cosa también importante, y es que a las niñas en especial, y la doctora ya nos lo va a indicar, las niñas fácilmente se pueden... tenemos que enseñar a limpiar sus genitales, porque resulta que a veces no les enseñamos y tiene que ser de adelante para atrás, porque si lo hacen de atrás para adelante se van a contaminar con materia fecal. Y allí tiene una bacteria que es la Escherichia coli. Claro. Y se contaminan y le da la infección. Pero lo del calzoncito manchado también puede ser porque se está limpiando mal. Entonces Sí, claro. empezar a revisar qué está pasando. Hay signos y síntomas a los que les tenemos que poner mucho cuidado. Los papás tenemos que tener una actitud, no esa actitud maliciosa, no esa actitud de ver en cualquier expresión algo malo, no, simplemente de observación. Sí, y de estar pendientes, ¿no? Sí, porque los niños que tienen en la situación de estar siendo tocados, ¿no?, por personas extrañas, bueno, siendo tocados. O familiares, ellos, sí. Exactamente, ellos van cambiando su modo de ser, su manera de expresarse, o pueden estar muy silenciosos y callados, o pueden cambiar de todas maneras. Temerosos, angustiados, todo lo con que terrores hacen. nocturnos. Entonces hay que empezar
siempre a dar esa confianza para que cuenten, para que digan que no va a pasar nada, pero que por favor lo cuenten. La mayoría de los niños o niñas que son víctimas de abuso han sido amenazados con que su papá no le va a creer, le van a dar una pela, etcétera. Pero los niños y las niñas también, hoy en día, mejor dicho, son como unos aviones con los motores, vuelan como unos aviones con los motores apagados. Muchas niñas, por ejemplo, de muy corta edad, de 5 o 6 años, son capaces de identificar cuando hay un abuso o cuando hay una posibilidad de abuso, y tenemos que hablar con un adulto porque esto no puede ser así, y son una maravilla porque ayudan en la prevención. Fíjense que una buena información nos puede generar esos espacios saludables para pues que los niños se liberen de todas esas lesiones. O sea, me encanta que estamos de acuerdo que hace muchísima falta de educación sexual, y lo importante de prevenir todo eso es con la educación sexual. Claro, pero perdona, Lucia, pero no quiere decir que porque sepan educación sexual es que van a empezar los adolescentes a tener relaciones sexuales más tempranas. Mire, muchas mamás lo cogen y le dicen a uno, pero ¿cómo así que le voy a decir a mi hija cuáles son los anticonceptivos y la voy a llevar a una ginecóloga? La estoy lanzando para que tenga relaciones sexuales. Me da pena, pero eso no es cierto. Me da pena con ustedes, pero eso no es cierto. Simplemente le está enseñando a su hija a que tenga una prevención. Y además, el problema más complicado es que tenemos que meternos en la cabeza, es que si queremos transformar la sociedad, lo primero que tenemos que hacer es que nuestras mujeres en todos los niveles sociales tengan la opción de tener un proyecto de vida propio, libre de enfermedades y libre de embarazos no deseados. Necesitamos que, en especial, también los hombres, porque un muchacho adolescente que queda embarazada a la otra niña, pues muchas veces su vida también y su proyecto de vida se queda trunco. Pero si queremos nosotros, mujeres transformadoras, necesitamos que estas mujeres, cuando ya hayan completado su educación, su capacitación, trabajen, conozcan el mundo, decidan su maternidad y no antes. El embarazo no puede ser azaroso, por ejemplo. Y entender que el embarazo en adolescente es una forma, o sea, de pobreza, o sea, generalmente entender... Una cadena de miseria tenaz. O sea, el embarazo es de los dos, pero es que aquí en esta sociedad se ha entendido que el embarazo es de la mujer y el hombre se va. Es lo que nosotros llamamos un aborto masculino, cuando se van y dicen que ese hijo no es mío, o yo no tengo nada que ver, o yo estoy muy joven, y dejan a la adolescente sola con su colgada de la brocha, como se dice. Exacto, hay una situación muy importante que es la parte emocional, ¿no? Porque los adolescentes que están haciendo todo este cambio, y hay que respetar que ellos se enamoran, es lógico que ellos se enamoran, empiezan sus primeros besos, sus primeras caricias, todo. Entonces, ese es el momento en que no es que le estamos diciendo, vean, usted haga lo que quieran y vaya, tenga relaciones, no, pero como ya sabemos que empiezan a sentir todas estas reacciones sexuales también. Mucho más elaboradas, por supuesto. Exactamente, entonces es decirle, mira, si tú sientes esto, si va a suceder sí va a suceder una situación de esa, porque no todas las parejas lo hacen, pero puede ser que desafiándolo del grupo, vuelvo y repito, o desafiando su propio ser, su intimidad, lo hagan. Entonces, por favor, cuídate. Hay que enseñarles a identificar las señales de alerta y de alarmas. Y entonces, sexo seguro es un sexo libre de infecciones de transmisión sexual y libre de embarazos inoportunos o no deseados. Y entender que los adolescentes son sujetos de derechos sexuales, o sea, ellos sienten su placer sexual, tienen todo el derecho. Por supuesto, claro. Todo el derecho. Bueno, desafortunadamente, como siempre, el tiempo se nos vino encima. Doctora Luz Viviana Pazmiño, muchísimas gracias. Doctora Luz Helena Villegas, también muchísimas gracias. A todos nuestros videoyentes les mandamos un abrazo muy especial. Sabemos que ahí nos están escuchando y viendo, y esperamos haber contribuido con un granito de arena a una mejor calidad de vida. Un abrazo para todos. Sensibilizarlos, ¿no? Sí, señora. Un abrazo para todos. Una feliz tarde.